Buenas, bienvenidos una vez más a Cruce de Válvulas. Este vídeo es un poco un vídeo de apoyo a un vídeo que he visto de Iron Fran, ¿vale? En el que habla de una conversación entre Iker Lecuona y Fabio Quartararo, ¿vale? Y bueno, empieza explicando el tema de los frenos de carbono, pero la explicación que da, para los que no sepáis exactamente cómo funcionan, pues a lo mejor no pilláis bien el concepto que os quiere explicar, ¿vale? Entonces vengo a dar un poco una clase un poco técnica dentro de lo que he podido encontrar, ¿vale? Porque los datos son complicados de encontrar, son confusos. En el mundo del coche, por ejemplo, hay mucha información respecto a esto, pero en el mundo de la moto como que se lo guardan mucho, ¿vale? Entonces es una información difícil de encontrar. Entonces, bueno, voy a trabajar un poco con lo que he encontrado y os voy comentando, ¿vale? Bueno, como podéis ver aquí, en esta imagen que os pongo, se viene viendo una evolución, ¿vale? Que aunque no es exactamente lo que os quiero presentar, pero se entiende. Entonces, tenemos aquí lo que serían los discos, como empezaron. Empezaron con, bueno, exactamente no empezaron con discos de aluminio, sino con unos discos que eran una aleación de hierro y tal. Pero bueno, tenemos 1980, hablan de aluminio, se habla después de creo que eran de hierro fundido, ¿no? Los discos. Y luego ya en 1990 se introduce el disco de acero. Y aquí hablan en el 2000 aproximadamente la inserción de discos de carbono flotantes, ¿vale? Si os fijáis en la imagen, los discos que usan, por ejemplo, las motos de calle son muy parecidos a los de los 90, ¿vale? Quizá a día de hoy ha aumentado un poquito lo que es la superficie de contacto del freno, pero los discos de freno de calle, ¿vale? Para que os hagáis una idea, son muy similares a esto. Entonces, en los años 2000 introdujeron estos discos de carbono, que son muy similares a los antiguos, pero aquí tenéis que son un poquito más... son muy similares a los antiguos, pero son hechos de carbono, ¿vale? Y tienen menos superficie, si os fijáis, para disipar el calor y tal, ¿vale? Porque lo que en los discos de carbono, como bien os indican, trabajan a una temperatura mucho mayor. Y luego, debido a cómo se ha desarrollado todo esto, los discos que utilizan ahora son discos de carbono con una superficie aumentada de contacto, ¿vale? O sea que si frena, ahora frena más. Aquí tenéis un poquito una comparación, ¿vale? Esto es de la web oficial de Brembo, en la que os ponen en negro lo que serían los discos de acero de una moto deportiva, que bueno, esto se puede traducir casi se puede traducir a una moto también de Superbike, y con algunas algunas ¿no? anotaciones. Y luego tenemos lo que sería un disco en rojo, sería lo que es un disco de GP. Los discos no son de carbono, ¿vale? Son unos discos que es como una mezcla, creo que se usa grafito mezclado con fibras de carbono, o a día de hoy no sé si ha cambiado el tipo de compuesto, pero tengo entendido que se usaba un compuesto parecido o sea, era como grafito con fibras de carbono y tal. Bueno, el caso es que aquí tenemos bueno, las diferencias de peso, y aquí es lo más interesante, ¿vale? Los discos de una moto con frenos de acero te habla que funcionan desde 50 grados centígrados bajo cero hasta 600 grados. 600 grados, ojo, estamos hablando de competición, ¿vale? Porque es que a 600 grados de tope, porque es que, vamos, un disco de acero a 600 grados se alabea, se deja de funcionar. Entonces, quizá menos temperatura incluso. Te habla un poquito de la duración y tal, y bueno, aquí tienes viendo los discos de la diferente masa que le meten para que tengan más superficie de frenado, menos superficie de frenado. Aquí si os fijáis, veis, si comparamos directamente el estándar de 320, que es lo que llevan algunas motos ya como, ¡buah! Lleva discos de 320, qué locura. Ahora mismo incluso creo que la Superbike montan 328, algunas. Bueno, pues aquí tenéis discos de 340, que es lo que se monta desde 2014 en adelante. ¿Vale? O sea, una superficie de contacto brutal. Luego también, si os fijáis, aquí analiza la superficie de contacto de un tipo de freno y del otro. ¿Vale? Tenemos los frenos supuestamente de una moto de calle, que como podéis ver,
no aprovechan toda la superficie del disco, sino que hay una parte que no la tocan siquiera. Eso, si os fijáis vosotros en vuestras motocicletas, veréis que tiene un surquito en el que se ve que ahí la pastilla no toca. O sea, realmente cuando se desgasta el freno se ve muy bien, porque podéis ver que hay una zona que prácticamente no ha tenido desgaste. Sin embargo, esta gente, con los discos de alta masa que le llaman, hace contacto en toda la superficie del freno, y es la pastilla la que tiene un contorno para que no roce, bueno, pues con los remaches encargados de hacerlo flotante, ¿no? Por aquí un poquito más de técnica, te habla ya de las bombas de freno. Vale, esto no nos interesa. ¿Qué es interesante? Pues os voy a explicar cómo funciona este tema. Por ejemplo, esto es lo más cercano que he podido encontrar a cómo funcionaría una tabla de frenos, para que os hagáis una idea. No es exacta porque esto analiza compuestos de coche, ¿vale? La marca de Outbreak, estos compuestos, el OM, HPS, DTC, son de coche, ¿vale? Pero bueno, es que no he encontrado este tipo de curvas para moto. Por alguna razón, en los frenos de moto, pues no quieren, es como que no quieren que veáis cómo se comportan al principio, ¿vale? Entonces, ellos pondrían la línea a partir de aquí. Te pondrían la línea a partir de aquí, porque queda muy guay que empieza en un coeficiente de fricción de 80, ¿vale? De punto 80. Entonces, bueno, ¿qué os quiero decir con esto? Que si os fijáis, un freno de carbono haría lo que hace la curva del DTC 70 o 60, más del 70 que del 60. Entonces, si os fijáis, mientras que un freno OEM, ¿vale? Desde cero empieza frenando en un coeficiente de fricción de 0.35 y aproximadamente la verdad que disculparme porque no he sacado las cuentas y lo voy a hacer en un segundito, porque esto de cambiar de Fahrenheit a Celsius se las trae. Vale. 600 Fahrenheit. Vale. A 315 grados, ¿veis? Os marca aquí que la pastilla OEM muere. O sea, directamente pierde la capacidad de frenado de una forma brutal. La pierde totalmente. Y ahora, si os fijáis, por ejemplo, vamos a poner aquí 300, o sea, a 150 grados empieza la pastilla de carbono a funcionar, pero a funcionar en un coeficiente de fricción ridículo. ¿Vale? O sea, empieza un coeficiente de fricción que es menor que 0.1. O sea, el coeficiente de fricción, encontré antes una tablita que la verdad me vais a disculpar porque no la guardé, ha sido culpa mía. Os explicaba muy bien cómo se mide el componente de fricción, ¿vale? El componente de fricción, para decirlo en plan súper burro, para no alargarme más, sería en plan 1 sería fricción absoluta, no hay movimiento ninguno, se ha quedado eso hecho una pieza, y 0 sería que no hay restricción alguna al movimiento, ¿vale? Entonces, en base a eso, pues os podéis hacer una idea más o menos de cómo funcionan las tablas de coeficientes de fricción. Entonces, esto empezaría en 150 grados con un coeficiente de fricción ridículo, totalmente ridículo, que va subiendo, si os fijáis, a 400 Fahrenheit, que 400 Fahrenheit serán unos 200 grados, ¿no? 204 grados. A 400 Fahrenheit marca un punto de fricción de 0.7. 0.7 a nivel de MotoGP es nada. O sea, por ejemplo, un coeficiente de fricción de 0.7 es lo que os da una pastilla deportiva de circuito para discos de acero de calle. De calle. No hablo de competición, o sea, hablo de calle. Sería 0.7. Que eso, para nosotros, nos metemos en circuito y probablemente flipemos con lo que frena, pero para frenar una MotoGP de estas que va a 330, 340 km por hora, pues es como, oye, tío, que esto no frena. Entonces empieza con un coeficiente ridículo. Y si os fijáis, cuando llega a un punto que es ya más o menos respetable, que es entre el punto 8 y el punto 9, estamos hablando de que ya vamos a entre 800 y 900 Fahrenheit, es decir, el doble. El doble. O sea, 426 grados. Es donde empieza esto a ser aceptable para las prestaciones de una MotoGP. Entonces, digamos que hasta 300 grados, esto prácticamente ni frena, dejando de lado que a menos de 150 directamente no frena. A menos de 150 grados directamente no frena. Es decir, para que el freno coja 150 grados tiene que estar friccionando hasta que coge temperatura. Bien, ahora os explico, porque estos son frenos de coche. Entonces, por eso os digo que no es exacto, pero es para daros un concepto para que más o menos lo veáis claro.
una tabla de frenos de moto sería, por ejemplo, esta. Esto es el compuesto CP1 y CPRO de Ferodo, si no me equivoco, ¿no? Sí, de las carbón cerámico de Ferodo. Vale, para moto. Si os fijáis, aquí, ¿veis lo que os decía? Marca un coeficiente de fricción de 0,5, menor que 0,5, ojo, menor que 0,5, que esto es lo que os da unas pastillas de 0,5, para que os hagáis una idea, es un compuesto orgánico de scooter. O sea, es ridículo. 0,5 de coeficiente de frenada es lo que os puede dar. Sí, o sea, el HH me parece que empieza a medir en 0,5 o 0,55, el coeficiente HH. Entonces, tenemos aquí que empieza en 0,5, lo cual para ellos es ridículo, pero es que estamos hablando de que según esta tabla de Ferodo, oficial de Ferodo, nos dice que a 450 Fahrenheit, es decir, o sea, fijaros, a 450 Fahrenheit, a 230 grados, esta parte de la tabla probablemente no la marquen porque sea como esta, sea en plan, caída en picado abajo. Entonces, a partir de esta temperatura, empieza a frenar para arriba. Vale, y ahora, ¿qué es lo que os explicaba Fran? Que ahora, si os fijáis en la curva, ¿vale? A partir de aquí, sube para arriba. Y luego tiene un punto en el que se mantiene progresiva, ¿vale? Tiene un punto ahí en el que se mantiene progresiva. Pero luego, a partir de 700 grados, cuidado, o sea, en 700 grados se mantiene y llega un punto en el que empieza a frenar más, que esta tabla no es completa, pero bueno, viendo las diferencias que hay en coeficientes de fricción según compuestos y tal, como he hecho en otro vídeo, en base a marcas y a compuestos y demás, habrá frenos que frenen incluso más de 0,8. O sea, me parece que por aquí tenía yo abierto, aquí está, mirad, este es el compuesto RC de Brembo. Estamos hablando de RC, ¿vale? Esto es para motos de calle. Mirad, el SC marca un coeficiente de fricción a 150 grados de 0,8. Y el RC marca a 300 grados un coeficiente de fricción de 0,81, 0,82, ¿vale? Es decir, y eso estamos hablando de unas pastillas de freno de uso racing, pero para calle, para motos de calle. Para motos de calle, con frenos de calle, con un sistema de frenado en general de calle. Entonces, lo cual no se puede comparar con esto. O sea, fijaros, si esta pastilla aquí todavía no ha llegado a 0,8, ¿vale? Podéis imaginar que esto cuando llegue, o sea, esta tabla marca hasta 800 Fahrenheit, 800 Fahrenheit todavía son 500 grados, no llega a 500 grados, ¿no? 800 Fahrenheit son 426. O sea, esta tabla se puede disparar hacia arriba llegando al 0,9 tranquilamente, ¿vale? Llegando al 0,9 tranquilamente. Entonces, no es simplemente el hecho de que a poca temperatura no frene, sino que a medida que se va calentando, cada vez frena más. Entonces, ahora tú llegas a la curva, tocas el freno, la moto no frena, y de repente empieza a frenar, todo bien, pero la curva se te echa encima. Entonces ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque si tú mantienes la frenada, la moto frena bien, pero si tú ves que esté bien la curva encima y frenas de más, vas a generar más temperatura, más fricción, y cuando llegue a cierta temperatura se va a disparar hacia arriba. Entonces, es ahí la complicación de la que os hablaba Iron Fran. Yo espero que haya quedado más o menos claro el concepto y bueno, si tenéis algún tipo de duda, pues me lo comentáis y intento darle un poco más de vueltas, pero ya os digo, en tema de competición son conceptos que se estudian en las escuelas y que luego conseguir esos conceptos, si estás fuera del mundo de la competición, porque yo, por ejemplo, me quedé fuera del mundo de la competición, tuve la oportunidad de entrar y no pude cogerla y bueno, después ya, pues, está la cosa un poco complicada. Entonces, fuera de ese mundillo es muy difícil conseguir estos datos. En internet no se encuentra nada. Entonces, bueno, espero que más o menos los conceptos se hayan quedado claros. Creo que es una información útil y que os ayuda a entender bastante cuando salen este tipo de entrevistas y este tipo de cosas, pues que entendáis un poco más cómo funcionan. Y bueno, prepararé otro vídeo, que llevo tiempo diciéndolo, preparar un vídeo sobre pastillas tanto de circuito para motos de calle como de calle para motos de calle. Calle me refiero a calle en plan población, porque ya hicimos un
un vídeo sobre pastillas de freno para uso deportivo. Y bueno, poco a poco iremos subiendo vídeos al canal como hemos prometido y nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, os gusta este tipo de contenido, por favor suscribiros, dale al like, ponernos sugerencias en los comentarios, ayuda mucho que se vea movimiento de gente, si el material os gusta o tal, ayuda mucho, ¿no? Personalmente te ayuda a que sigas haciendo vídeos. Entonces, nada, si os ha gustado, os suscribís, le dais a la campanita, ponéis un like y ponéis ahí un comentario diciendo que esto es una puta mierda y que debería de hablar de ruedas de camiones. Pues nada, hablamos de ruedas de camiones. Así que nada, cambiamos la cámara. Muchas gracias por haber estado ahí, como siempre. Y nada, si os gusta, pues ya sabéis, ya se ha dicho. Un saludito y hasta la próxima.